Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 35. Antes de leer, porque van a ser varios versículos los que vamos a leer, quiero comentarles, Dios, hermanos, siendo Él eterno, poderoso, siendo Él todo lo que usted se pueda imaginarse, se preocupa en detalles tan pequeños por su iglesia, por su pueblo. Él está también en los detalles tan pequeñitos que uno se pueda imaginar, a tal punto que ahí está Dios viendo cómo dar solución a las necesidades, en todo. Al pensar en lo que vamos a leer en esta noche, hermanos, yo me quedo sorprendido y me siento feliz con Dios, hermanos. De verdad. Yo me siento feliz al tener al Dios que tengo. Usted también debe ser feliz. Al servir a ese Dios vivo y verdadero, que en todos los detalles, más pequeños o más grandes, está el dedo de Dios, hermanos. Entonces, en estos versículos que vamos a leer, Dios se preocupó en establecer precisamente ciudades de refugio para proteger a ciertas personas. Y vamos a leer entonces desde el capítulo 35, versículo 9. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, dice. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare. Él lo matará. Escuchen esto, hermanos. Y dice: y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida.
El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Ahora escuchen esto, versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Siéntense, hermanos. Yo les mencioné que Dios hasta en detalles tan especiales como estas se preocupó. Y habla precisamente de un acontecimiento tan importante como esto. Aquí leímos precisamente los dos acontecimientos. Dios estableció, Dios ordenó a Moisés, y lo cumplió precisamente Josué, que había que establecer 6 ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio pues eran lugares pero seguros, bien protegidos, a tal punto que si se diere algún accidente en el campo o en algún lugar como lo que acabamos de leer, el homicida inmediatamente tenía que salir corriendo y entrar en aquella ciudad de refugio. Por eso dice que fueron establecidas 6 ciudades para poder buscar inmediatamente, porque ya se imaginan ustedes, hermanos, el vengador inmediatamente comenzaba a averiguar y a buscar y a perseguir el que provocó el accidente. Tenía que correr inmediatamente entonces y llegar a la ciudad de refugio y entrar y presentar, exponer su causa, su necesidad, su problema delante de los ancianos y tenerlo ahí. El vengador entonces dice que no podía entrar hasta ahí porque se encontraba en un lugar protegido. Hasta ahí ya no tenía derecho de entrar. Pero me llama la atención, hermanos, dentro de lo que acabamos de leer, y eso es lo que quisiera jalar y tomar y trasladarlo en nuestro contexto. Viene Dios y le dice que el homicida o el que mató por accidente, así literalmente, deberá de permanecer dentro de la ciudad de refugio y no salir de los límites. Si por alguna razón decidiera salirse de los límites establecidos, el vengador estaba atento
ahí sí que para vengarse. Entonces viene Dios, fue tan cuidadoso en decir, en establecer que aquella persona que estaba siendo protegido tenía que permanecer en el lugar, en esa ciudad de refugio. Refugio es una ciudad de refugio, es un lugar donde hay amparo, hay seguridad, está protegido, pues. Pero también estaba el otro aspecto que leímos también. Si alguien tenía la mala intención de verdad, sí, de matar a alguien, pues dice que era culpable y literalmente se tenía que cumplir lo que Dios había establecido. Había que entregarlo al vengador para que lo matara, porque la ley, se recuerdan ustedes, en el tiempo antiguo era ojo por ojo, ahora se recuerdan, diente por diente, golpe por golpe, así era en el tiempo antiguo. Pero Dios dio esta opción precisamente porque, pensando en los errores, en las equivocaciones que podía darse, entonces Dios pensó en estas 6 ciudades de refugio. No cabe duda, hermanos, que dentro del plan de Dios tan perfecto, Dios siempre piensa en el bienestar de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Dios siempre lo ha hecho. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, ya en la época de José, que fue vendido para Egipto? Ya en la época de él, Dios estableció un lugar precisamente para el pueblo de Israel en Egipto, donde fueron ellos a vivir, a morar literalmente, y esa tierra se les llamó la tierra de Gosén. Era un lugar donde moraba el pueblo de Dios. Y ahí ustedes se recuerdan que se dieron grandes acontecimientos. Precisamente ellos fueron protegidos por Dios durante muchos acontecimientos, muchos juicios que le tocó que vivir Egipto en su momento. Por ejemplo, ustedes se recuerdan, hermanos, que cuando Dios mandó la plaga de las tinieblas sobre todo Egipto, dice que todo Egipto estaba bajo tinieblas, bajo oscuridad, pero el único lugar donde había luz era en las casas de los judíos, era en las casas del pueblo de Dios. Y era precisamente en ese lugar que estaba protegido por Dios. Se dieron muchos acontecimientos como estas. Ustedes se recuerdan cuando Dios decidió matar a todo primogénito en Egipto. Dice que el ángel de la muerte empezó a pasar, pero lo único que podía salvarlos a ellos era que los dinteles, los postes de las entradas tenía que estar manchado con sangre. Entonces el ángel de destructor pasaba de largo y comenzó una gran mortandad en Egipto, donde los egipcios lloraban, los egipcios se lamentaban, los egipcios, ¿qué no hacían? Ofrecían inciensos a sus dioses, hacían tantos rituales por tal de que no les cayera la plaga, pero la orden de Dios era tan firme que había que matar a todos los primogénitos en Egipto. Pero los únicos que se salvaron de esto era el pueblo de Dios, que estaba en un lugar así protegido, literalmente. Pasaron tantos acontecimientos como estas, y después de que Israel salió de Egipto, salió casi 1 millón de personas. Iban por el desierto. Dios hizo obras impresionantes.
sobrenaturales, maravillosos, digno de postrarse uno delante de Dios y decir: Señor, esto es impresionante, pues. Tal punto que cuando aquel pueblo de Israel se enfrenta ante el Mar Rojo, ustedes se recuerdan, y por este lado venían otra vez todos los egipcios con jinetes, con caballos y con lanzas y todo eso, venían decididos a tomar otra vez a los judíos o a matarlos. Otra vez, hermanos, interviene otra vez Dios por aquel pueblo y viene, dice que Dios hace algo y pone una columna de fuego entre los egipcios y los israelitas, a tal punto que no podían pasar. Acontecimientos como esos tan impresionantes que se han dado durante la peregrinación del pueblo de Dios. Después de que lograron pasar de ahí, ustedes se recuerdan, hermanos, con una obra pero portentosa. Nunca se había visto algo tan impresionante, que Dios abriera las aguas, se formara camino dentro del mar. Dice que pasaron en lo seco, pasó aquel pueblo de Dios. Pasaron hasta el otro lado hasta que el último logró pasar. Ahí iban ancianos, ahí iban mujeres, ahí iban niños. Eso fue una cuestión, pero impresionante aquello. Cuando logró pasar el último, en eso ya venían todos los enemigos. Tal punto que cuando logró pasar el último, Dios regresa otra vez las aguas en su lugar y se mueren todos los egipcios que iban persiguiendo al pueblo de Dios. Un acontecimiento pero impresionante. De ahí, en el otro lado del mar, ustedes se recuerdan que cantaron, glorificaron a Dios, tuvieron gran temor, reverencia de Dios todo el pueblo. Y de ahí continuó la peregrinación. Dios hizo cosas sobrenaturales, como por ejemplo, en el desierto Dios les envió una nube para que les hiciera sombra, para que los protegiera, y la columna de fuego que los seguía siempre para guiar el camino. Impresionante todo lo que aquel pueblo empezó a vivir en el desierto, hermanos. Dios los guió por una nube. Dios les dio pan de ángeles. Dice que el hombre comió pan de ángeles. La manifestación gloriosa de parte de Dios, su mano extendida, su brazo salvadora, tan impresionante, hermanos, que vio aquel pueblo de Israel. Pero en estos versículos que leímos, quiero resaltar algo. Dios estableció algo muy importante, de que aquel hombre que tuvo algún accidente y buscó una ciudad de refugio, dice que tenía que permanecer ahí, no tenía que salir fuera de los límites, porque si no, si ya corría peligro que el vengador lo estuviera esperando, para matarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros como creyentes? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros como los que estamos luchando por agradar a Dios? Quiero comentarles, hermanos, que Dios, ustedes y ahora no necesitamos una ciudad donde correr. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra seguridad. El que está cerca de Dios
estará protegido. El que está cerca de Dios vivirá seguro, aunque el enemigo pueda estar cerca. Por eso Dios lo puede proteger de una forma impresionante. Les hice una pequeña reseña de todo lo que aquel pueblo vivió en Egipto. Nosotros, el tiempo en que estamos viviendo, vivimos un mundo, hermanos, donde, quiero decirles, mucha gente que nos rodea, gente violenta. Mucha gente que nos rodea llevan malas intenciones. Mucha gente quisieran vernos nuestro mal. Pero yo quiero comentarles, si usted está cerca de Dios, vivirá seguro. De eso les quiero hacer énfasis en esta noche. Hermanos, cuando alguien lucha por estar cerca de Dios, por eso los que hemos tenido la oportunidad de leer el Salmo 91, es impresionante, hermanos, el Salmo 91, cómo habla precisamente de la cobertura de Dios, de la protección de Dios, de todo lo que Dios es capaz de hacer por alguien que está al lado de Dios. Por eso, hermanos, los que estamos en esta noche oyendo la palabra de Dios, no tenemos que tener un corazón dividido. No tenemos que tener un corazón partido. Cuando yo me refiero a un corazón dividido, una parte en el mundo y una parte con Dios, así no se puede. Y eso precisamente es de lo que muchas personas o muchos creyentes hacen en nuestros días. Quieren servir a Dios, quieren estar cerca de Dios, pero también quieren estar en el mundo. Así no se puede. Dios defiende, Dios sale a proteger, Dios da el amparo, Dios da la protección a aquellos que estamos 100% definidos al lado del Señor. Y Dios, hermanos, ha establecido que no debemos salir fuera de los límites que Dios ya estableció. Porque si ya salimos fuera de los límites que Dios ha establecido, seguramente, hermanos, allá está el enemigo esperando. Seguro. ¿Saben ustedes que al adversario, a Satanás, se le conoce como el vengativo? Así se le conoce. Desde luego, hermanos, que usted logró salir y buscó el lugar de refugio, buscó al Señor, acudió a Él, buscó ayuda. Él no se quedó tranquilo. Él no se quedó tranquilo. Él viene, está ahí atento. ¿En qué momento usted logra pasar los límites que Dios ha establecido? Por eso, hermanos, como hijos de Dios, procuremos no pasar los límites que Dios ha establecido. Cuando alguien dice, no, pero solo esta vez voy a hacer esto, lo que pasa es que está traspasando los límites que Dios ha establecido, donde Dios protege. Cuando alguien ya se sale fuera de los límites, aténgase a las consecuencias. Aténgase. Porque quien nos está esperando es su adversario. Ustedes y a mí nos conviene estar cerca de Dios todo el tiempo, hermanos. Estar cerca de Dios, estar protegido. Como dice este salmo, busquemos en el libro de Isaías, capítulo 25.
Dice ahí en el libro de Isaías capítulo 25. Versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, porque fuiste fortaleza. ¿A quién, hermanos? Usted se siente protegido por Dios. Yo me siento protegido por Dios, sinceramente, hermanos. Por eso les dije un principio, yo soy feliz con el Dios que tengo. Soy feliz. Alabo y bendigo su nombre, porque hasta el día de hoy, hermanos, mi Dios me ha defendido, hermanos. Y yo soy seguro que con usted también. Estoy convencido. ¿Y por qué es? Porque Dios lo protege, porque Dios lo cuida, porque Dios sale a defenderlo. Porque usted permanece dentro de los límites que Dios ha establecido. Entonces dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso. ¿En qué dice? Y refugio contra el turbión, sombra, ¿contra qué dice? Contra el calor. Hermanos, ustedes y yo vivimos en un mundo donde está establecido, en la palabra del Señor está establecido que muchos juicios se desatarán sobre el mundo, seguro. Al igual como lo que pasó ya en Egipto, muchos juicios de parte de Dios iba dirigido para doblegar la soberbia de aquella nación que no tomaba en cuenta a Dios en nada. Ahí iba dirigido los juicios, pero para el pueblo de Dios vivía bajo una protección, vivía seguro cerca de Dios. Lo mismo tiene que darse con nosotros en nuestro tiempo, en nuestros días. Hermanos, vivimos en un tiempo donde tanta maldad, tanta violencia, tanta gente que le gusta hacer daño. La solución no es que usted ande armado. La solución no es que usted cargue un carro blindado. La solución no es que usted ponga cámaras. Cerciórese que sus pasos, que su vida está acorde a la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Eso es lo que Dios espera ver. Cuando alguien, su vida está ajustada a la voluntad de Dios, lucha por agradar a Dios, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, se esfuerza por vivir cerca de Dios, yo les aseguro, Dios extenderá su brazo porque estará protegido bajo la sombra divina, hermanos. Entonces dice aquí, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. El turbión es aquellos ventarrones que viene cuando viene con lluvia, con granizo. Ese turbión es una figura que se utiliza en las escrituras. ¿Cuántos turbiones vienen sobre el mundo? ¿De verdad? Turbiones de enfermedades, turbiones de pruebas, turbiones así de maldiciones que vienen sobre el mundo. Y pasa, y en cuenta nosotros estamos metidos en el mundo, pero saben, con la única diferencia en que viene Dios y hace algo. Entra, pueblo mío, dice Dios, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, entre tanto que pasa la indignación, dice Dios. Saben, hermanos, que el mundo ya le está colmando la paciencia a Dios con sus mentiras, con sus engaños, con su pecado, con su maldad, todo lo que el mundo está haciendo. Pero Dios envía juicios por acá y por allá. Viene Dios. Lo impresionante es que en medio de todo eso,
Dios nos protege. Lo impresionante es que en medio de todo eso, el amparo, la protección de Dios viene atento, llega ahí. Recuerdo que en una oportunidad, fíjense hermanos, que yo estaba en un lugar comprando algunas cuestiones para la iglesia, y el que estaba vendiendo me dijo: véngase, me dijo, lo voy a meter en la bodega, me dijo. Así usted mira lo que tenemos ahí. Me dijo: véngase, me dijo. Y me metió ahí en la bodega, en lo que yo estaba ahí revisando en la bodega. Cuando salí, fíjense hermanos, de que la gente asustada, los que estaban ahí, asustados estaban. ¿Y qué pasó? Le dije: miren lo que usted entró ahí, pasaron asaltándome y les quitaron no sé qué, no sé cuánto, y les pasaron asaltando. Dije: Dios mío, no por gusto moviste a este hombre que iba a entrar en la bodega. Dije, eso es lo que Dios hace, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Pero cerciórese, mi amigo, mi hermano, que sus pasos estén bien delante de Dios. Eso es lo importante. No salga fuera de los límites que está establecido de parte de Dios, porque si uno sale fuera de los límites, ahí sí hay peligro, porque el vengativo está ahí cerca. Pero yo quiero confirmarles en esta noche: Dios es capaz de defenderlo a usted de cualquier problema, seguro, de cualquier adversidad. Puede venir, fíjense hermanos, pueden venir tantas enfermedades, pero usted debe estar seguro en su Dios. Pueden venir en cuenta, y nos enfermamos y nos vamos a enfermar, seguro, pero usted debe estar consciente, debe estar plenamente convencido. Si sus caminos son rectos delante de Dios, si sus pasos están acorde a la voluntad de Dios, seguramente pueden venir las enfermedades, pero sobre usted no tendrá el mismo efecto sobre alguien como sobre alguien que no busque a Dios. Seguro. Yo lo he visto. Yo lo he visto con muchos de ustedes, hermanos. ¡Hala! ¿Y cómo le hizo usted? Si esa enfermedad era para muerte. Sí, era para muerte, pero para mí solo era una prueba. Para mí solo era algo para fortalecer mi fe en Dios. Para eso es. Entonces dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra, ¿contra qué dice? Contra el calor. Todo lo que Dios puede hacer. Otro salmo. Busquemos ahí en el libro de los Salmos 59. Salmo 59, 16 dice: pero yo cantaré de tu poder, dice, y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido, ¿qué dice, hermanos? Y amparo es protección. Eso quiere decir. Por eso de que cuando David habla de su experiencia, él dice: alzaré mis ojos a los montes, dice él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted esté en momentos de angustias, su primera impresión, su primer suspiro, su primera inclinación debe ser, ¿sabe dónde, hermanos? Hacia Dios. A Él debemos de extender nuestra mano. A Él debemos de clamarle por ayuda. A Él debemos de invocarlo, hermanos. Por eso dice: pero yo cantaré de tu poder
y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio. ¿Cómo dice? David comprendía muy bien esto. Mi refugio, como quien dice, aunque alguien me viene persiguiendo, yo correr, voy a llegar hasta ahí donde está la protección de Dios. Yo corro porque ha sido mi amparo y mi refugio en el día de la angustia. Seguramente yo les quiero comentar, hermanos, que Dios no lo dejará a usted abandonado en sus aflicciones. Seguro. No lo va a hacer. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo habla de su experiencia, dice, como perseguidos. ¿Más qué dice? Manos desamparados, dice. Así. De repente alguien le está deseando su mal. Porque por causa del evangelio así pasa a veces. Por causa de la palabra. Ojalá que despidan a él. Así dijeron un día a un hermano. Porque no quiso involucrarse en una cuestión de sindicalismo que había, de sindicato que había dentro de la empresa. No quiso involucrarse. Entonces viene y dijo, y le dijeron, usted por no involucrarse, cuando nos den nuestro aumento, vamos a pelear para que usted no le den aumento, le dijeron. Bueno, dijo el hermano. Y no se metió. ¿Y saben que fue al revés? El patrón se dio cuenta que este no se metió a reclamar, a él le aumentó y a los demás no. Así pasa. Así pasa. Busque a Dios. Jóvenes, cerciórese que sus pasos estén bien, estén al lado del Señor. No hagas nada fuera de los límites que Dios ha establecido. No. Procura tener una limpia conciencia. Procura tener que tus caminos sean rectos, agradables delante de Dios. Con todo lo que puedas tener, procura honrar a Dios, porque seguramente Dios te va a honrar a ti también. Seguro. Entonces dice, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, dice. Y usted no se asusta por todo lo que se está viviendo. Usted no se asusta porque no sé qué. No. Que se asuste el que no tiene a Dios. Sí me dijo alguien, un día me dijo, ¿y no le da miedo a usted viajar de noche? Venir tan tarde aquí a su casa. No es que no vengo a hacer nada mal, hombre. ¿De verdad? Vengo de buscar el bien. Vengo de la iglesia. Sí. Cerciórese que sus pasos estén bien delante de Dios. Entonces dice, fortaleza mía, a ti cantaré, dice, porque eres, oh Dios, ¿qué dice? Mi refugio, como quien dice, estoy protegido. Contigo, Señor, estoy protegido. Mi refugio, el Dios de mi misericordia. 62, ahí adelantito. Sesenta y dos, 5. Alma mía, ¿qué dice? En Dios solamente, ¿qué dice? Reposa. ¿Por qué? ¿Por qué asustarse uno más de la cuenta? No, hombre. Dice que un día nos pasó algo con eso de atender los campamentos, el aprisco. Se aflige uno porque hay que tener suficiente agua para atender a toda la congregación. Un día los hermanos dijeron, ¿y por qué no hacemos otro pozo allá en el aprisco? ¿No? Dicho y hecho, conseguimos al Señor, fue a hacer el agujero y todo eso, y iba para abajo como a los tal vez 15 metros. Y hermanos, en un tal petate que había así, ¿ves?
brota el agua. Ahora tenemos que estar vaciando ese pozo porque no tiene quien use esa agua allá abajo. Ahora hay que sacar esa agüita y regarlo allá a las plantas. Porque como lo usamos solo una vez al año. Usted me dirá, hermano, pero yo tengo un gran problema económico. Hermano, yo tengo un gran problemón con mi mujer. Tengo, pero problemas con mi hijo, viera usted. Repose en Dios, hombre. De verdad. Acuda a Él. Por eso dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. ¿Y qué dice? No resbalaré. ¿Saben, hermanos, por qué? Porque algunas veces a mí me da un poco de tristeza. Algunas veces hay personas que vienen a la iglesia y se afirman un tiempo, de ahí se desaparecen, hay otro tiempo, porque nunca toman en serio las cosas de Dios. Por eso es que están resbalando. Por eso es de que se tropiezan en cualquier cosa. Tome en serio las cosas de Dios, tome en serio el evangelio, tome en serio la palabra de Dios y se va a dar cuenta que Dios no va a permitir que sus pies resbalen. Seguro. ¿Y cómo le han hecho otros que se mantienen firmes? ¿Y cómo le harán? ¿Tienen cuello con Dios? No, es que Dios nos ayuda, hombre. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esa roca, seguro, inconmovible. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios, ¿cómo dice que es? Refugio, ya les dije que es protección, es seguridad, un lugar seguro, un lugar protegido, pero de parte de Dios. Por eso dice, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, dice. Mentiras los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que qué. En pocas palabras lo que quiere decir eso, no hay que confiar en los hombres. ¿Sí? No. En su enfermedad confíe en Dios, hermano. En sus tribulaciones confíe en Dios. En sus escaseces confíe en Dios. Cuando hay adversidades, el primerito a quien debe usted invocar es a Dios. Cuando tiene algún problema, el primerito a quien tiene que invocar, ante quien tiene que doblar rodillas, es ante Dios. Él es nuestro refugio. Estamos protegidos en el Señor. El tiempo se nos terminó. Quisiera extenderme más, pero hay que buscar a Dios. Hay que cerciorarse, no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Cuando alguien empieza a darse sus libertades, a darse, bueno, no libertad, eso no se llama, sino que a tomar la libertad como libertinaje, voy a hacer esto o lo otro. Tenga cuidado. Por muchas cosas de eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mejor hay que hacer las cosas como a Dios le agrada. Dios estableció límites. Ahí si alguien ya se sale, ahí sí ya es problema. Dice que debemos de permanecer en esa ciudad de refugio y es cerca de Dios.